Lo primero es hablar de qué necesito de un socio. Normalmente uno debiera pensar en un socio que aporte algo diferente a lo que uno aporte. Normalmente uno no ve eso al principio. Normalmente uno simplemente habla con un socio de un emprendimiento que les gusta a ambos y probablemente los dos son de base técnica. Pero es súper bueno que cuando uno elige un socio haya un complemento en cierto tipo de variables. Por ejemplo, si tú eres una persona creativa, quizás necesitas un socio más orientado al detalle. Si tú eres el que tiene el capital para buscar el negocio, quizás buscar un socio que tenga acceso al mercado. O si alguien es más bien tímido y no tiene esa variable más comercial, buscar a alguien que tenga esas variables. Es decir, si es posible, no siempre es, pero si es posible, hacer sinergia. O sea, ojalá, si yo soy muy bueno técnicamente, muy estructurado, tal vez necesito un socio que sea un poco más social desde el punto de vista de poder buscar clientes, vender la idea, apasionar a los potenciales clientes. Entonces, la sinergia es un tema súper importante. Otro tema que también es relevante es la situación financiera. Es importante conocer el estatus financiero y los compromisos de los socios antes de partir junto a un negocio. Es difícil preguntar en qué está gastando, pero los compromisos financieros de alguien moldean sus decisiones en el corto plazo. O sea, si alguien tiene demasiadas obligaciones financieras, puede ser que no tenga la capacidad de reinvertir las utilidades que podría tener el negocio y presione a generar o a repartir utilidades. Me explico. Si hay dos socios que parten y les empieza a ir bien, uno de los socios podría pensar, reinvertamos todo lo que tenemos y sigamos creciendo en el negocio. Y el otro socio, sin estar equivocado, podría decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría retirar las utilidades porque me gustaría comprarme un auto, comprarme una casa. Eso es súper válido. Pero la pregunta es, ¿estamos los dos alineados en lo que queremos hacer? ¿Queremos crecer? ¿Queremos reinvertir la utilidad en 5 años o en 6 años porque queremos que el negocio sea más grande en 7 y en 8? Esa es una conversación que es muy buena tenerla y en forma sana antes, porque después es un problema. ¿Cuáles son las expectativas de dedicación en tiempo? ¿Cómo nos vamos a dedicar al negocio? Los socios no tienen que pasar la misma cantidad de tiempo al negocio, pero es importante que estén en la misma página y conozcan las expectativas del otro. O sea, si yo voy a trabajar 12 horas diarias en nuestro negocio y el otro socio empieza trabajando las mismas 12, pero a los 6 meses empieza a trabajar 8, seguramente vamos a tener problemas. Entonces es importante que ustedes conversen y se pregunten cuánto van a dedicar de tiempo, porque es bastante frecuente y común que los socios cuando parten un negocio, dado que no tienen ingresos en un negocio, hagan otras actividades para subsistir. Esas conversiones hay que tenerlas antes, porque cuando se dan después, vuelvo a decir lo mismo, se generan problemas y la verdad es que los emprendimientos se caen normalmente por problemas entre los socios. ¿Cuál es el compromiso? No importa si se trata de una cafetería o una firma, el compromiso del socio tiene que ser igual al de uno. Si tus socios o socios no están igual de comprometidos que tú, perderán rápidamente el entusiasmo, lo cual podría dañarte a ti, a tu marca y a tu negocio. Entonces, otro tema importante, ¿qué nivel de compromiso capto con esta idea, con este emprendimiento en el que está al lado mío? Vuelvo a decir lo mismo, conversaciones previas, comunicación previa. Normalmente uno está muy comprometido al principio, pero a veces las cosas van pasando. Por eso es que esos temas son súper relevantes hablarlos antes. Eh, Foco, mucho foco. Esto está relacionado con el compromiso, pero el compromiso tiene que ver con dedicarse y enfocarse en este emprendimiento. Si tu socio potencial va a tener familia, tiene que cuidar a parientes, tiene otro tipo de responsabilidades. Es por eso que hay que ser muy honesto al iniciar la sociedad. Si está demasiado distraído por otro tipo de problemas, podría ser el inicio de un problema. Entonces, vuelvo a lo mismo. Conversación, foco, compromiso, dedicación. Este es un tema súper importante, los principios y valores. Es importante saber qué haría tu socio potencial si choca contra la pared o tiene un problema. La mejor forma de describirlo o descubrirlo es ver qué ha hecho en situaciones pasadas. Por ejemplo, si no pudiera pagar los sueldos un mes, ¿recurriría a sus ahorros? ¿Pediría a un banco? ¿Pediría a un amigo? ¿No los pagaría?
¿Los pagaría más tarde? ¿O los pagaría y no pagaría impuestos? Este es un tema importante porque desde mi perspectiva los socios deben tener un piso valórico y de principios equivalente. Si no, el día de mañana van a tener que tomar alguna decisión compleja y van a ir por caminos distintos. O sea, lo que los dos entienden por algo correcto sea lo mismo. Esto es súper importante. Ustedes deberían conversar con sus potenciales socios antes de firmar un papel y ver este tipo de variables. Lo otro que es importante en estas conversaciones es que si tú, por ejemplo, estás conversando con tu socio y le preguntas muchas cosas y tu socio no pregunta nada, no te pregunta nada, es un tema que debiera generarte algún tipo de cuestionamiento. O sea, quiero que me pregunten las mismas preguntas difíciles que yo le hice a mi potencial socio. Si dicen que no les importa esas preguntas, eso se genera un signo de interrogación. O sus expectativas son muy altas o pueden ser muy bajas. Es súper importante que ustedes conversen y se hagan las preguntas difíciles. La partida de un emprendimiento es una luna de miel. Después vienen los problemas. Referencias. Uno normalmente con los socios, a menos que sean familiares, pero normalmente no conoce la reputación del socio potencial. Y es ahí donde hay algo que hacer, algo tan básico como preguntarlas, porque normalmente el socio no le cuenta lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, con quién lo ha hecho, con quién se ha relacionado, y basta hoy día un par de llamadas telefónicas, dónde estuvo, con quién estuvo, y cómo se comportó, cuáles fueron sus reacciones, como para tener algún nivel de información de su comportamiento. Esto no tiene nada de malo, esto hay que hacerlo. Ustedes se van a casar con una persona durante mucho tiempo y van a convivir mucho con esa persona muchas horas diarias. Entonces hay que saber cómo es. Lo otro que es importante es que por más que uno tenga muy buenas relaciones y le crea mucho, hay que dejar todo por escrito. Vamos a hablar un poco más adelante de cuál es la forma de dejar todo esto por escrito, qué tipo de estructura legal básica, qué tipo de instrumentos existen. Pero muchas sociedades están pavimentadas con un apretón de mano. Eso no es suficiente. Eso podría ser una receta para el fracaso. Es crucial ponerlo en el papel. No solo qué se espera de cada socio, sino las consecuencias de no cumplirlo. O sea, qué debe hacer y qué pasa si no lo hace. Y la última pregunta, que podría ser la primera, es, ¿realmente necesito un socio o puedo emprender solo? Si puedes hacer algo sin dar parte de tu negocio, podría ser mejor. Muchas personas hacen la idea de que necesitan trabajar con alguien, pero no siempre es lo ideal. A veces lo que necesitas es solo alguien que trabaje para ti, contigo, que tú podrías contratar. Si no tienes dinero o se trata de una startup en la que no puedes obtener ganancias desde el principio, apostar por un socio puede ser una mejor opción. Pero si puedes pagarle a alguien una remuneración para que haga un trabajo, puede ser mejor idea que dar parte de tu compañía. Este es un cuestionamiento que hay que hacerse también. Ejemplos de pacto. Por ejemplo, un emprendedor chileno en el área de la salud animal y biotecnología logró incorporar a un importante laboratorio chileno, quedando este como mayoritario, el laboratorio chileno. El acuerdo sellado en el pacto con esta gran empresa también permitió 2 años después la recompra por parte de los socios fundadores del porcentaje que le habían vendido al laboratorio. Las negociaciones fueron complejas, pero la suficiencia o la existencia de este pacto accionista en la regulación del valor de la compañía. O sea, cuando yo hago el pacto dije, ¿sabe qué? Mi compañía va a valer tanto más adelante y estos son los parámetros de definición. Y los mecanismos de salida de los socios permitieron una operación menos confrontacional. La clave, la manera de resolver la mayoría de las situaciones de conflicto estaba previamente definida. Por ejemplo, SQM, que trató de venderle, que es la mayor fabricante de litio que hay en Chile y en el mundo, y Anagra, que es otra compañía muy grande del mundo de capitales japoneses, trataron de sellar un acuerdo y estaban de acuerdo en los aportes de capital. Pero cuando llegó la hora de escribir un pacto de accionistas, porque lo estaban escribiendo, no estuvieron de acuerdo en para dónde iba el negocio en 5 años más. Y se cayó el negocio. Eso no es un fracaso. La buena noticia es que al tratar de hacer el pacto accionista se dieron cuenta que no tenía la misma visión. Mejor terminar con el problema ahora que más adelante.
Y por último, por ejemplo, Falabella tiene un pacto accionista desde hace 10 años en el cual hay muchos socios y gracias a ese pacto accionista han logrado establecer un crecimiento sostenible en los últimos años fuera de Chile con políticas que han podido resolver. Entonces, ¿por qué un pacto accionista? ¿Qué pasa si alguien quiere invertir en mi compañía? ¿Qué pasa si nos compran? ¿Qué pasa si alguien quiere, si tú no quieres que me inviertan? ¿Qué pasa si no quiero que nos compren? ¿Qué pasa con el capital que puse? ¿Qué pasa si quiero vender mi parte solamente? ¿Qué pasa si me quiero salir del negocio? ¿Qué pasa si no quiero trabajar más en el negocio? Quiero seguir siendo accionista, pero no quiero trabajar. ¿Me pueden obligar a quedarme? ¿Me pueden poner una cláusula de no competencia? ¿Pueden controlar el negocio? ¿Qué pasa si fallezco? Estas preguntas normalmente uno se las hace en distintas etapas. Por ejemplo, la etapa de semilla, que es la partida, en la etapa en donde estoy buscando crecimiento y en la etapa de expansión. Entonces, los contenidos del pacto accionista se dividen en contenidos de la relación, de las atribuciones y de la organización. Voy a apurarme en esta parte para terminar. Hay cláusulas que son económicas y cláusulas políticas. Las cláusulas económicas tienen que ver derechamente con la plata, con el valor de la empresa, con la repartición de dividendos, con las recompras, con las cláusulas antidilución. Y las cláusulas políticas tienen que ver con la administración del negocio. ¿Quién toma las decisiones? ¿Cuál es la composición del directorio? Si los directorios tienen derecho a vetar algo, los derechos de información que pueden tener todos los accionistas, cómo se bloquea una sociedad, un voto de calidad que es un voto dirimente en caso que haya empates. Entonces, muchas veces en los socios se definen distintos tipos de preferencias. Unas son preferencias económicas y otras son preferencias políticas. ¿Cuáles son las típicas cláusulas de un pacto accionista? Derecho de adquisición preferente, obligación de comprar, drag along, tag along y evaluación mínima. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el derecho de adquisición preferente. En general, en estos acuerdos, una de las partes se compromete con la otra a que si decide en el futuro celebrar un determinado contrato, lo hará con ella. O sea, si yo quiero vender mi parte en el futuro, lo primero que hago es ofrecérsela a mi socio, salvo que éste rechace la oportunidad de hacerlo. Estos pactos pueden recaer sobre bienes de cualquier tipo del negocio. Entonces, en estos pactos de derecho de adquisición preferente, en los cuales yo debo ofrecerle primero a mi socio, está el derecho a igualar la oferta a un tercero, o está el pacto por el cual se concede un derecho de primera oferta. Se llaman right of first refusal en inglés o right of first offer. ¿Qué significa el primero? Es una especie de pacto de preferencia. Dos accionistas estipulan que si uno de ellos recibe una oferta de un tercero, repito, si uno de ellos recibe una oferta de un tercero por sus acciones, debe ofrecérselas primero al otro, a su socio, y éste gozará de prioridad para comprarla. O sea, si uno de los dos socios recibe una oferta de un tercero, voy y le digo a mi socio, ¿sabéis qué? Me están ofreciendo por mi parte tanto. ¿Quieres comprarla? Sí, quiero comprarla. Ok, tú tienes la preferencia. ¿No quieres comprarla? No, se la vendo a este tercero. Y el otro pacto, que es Right of First Offer, en este pacto el otorgante de la preferencia, quien realiza la oferta, se obliga a que si adopta en el futuro la decisión de vender sus acciones, debe ofrecerlas primero al beneficiario. O sea, si yo quiero vender mi acción en el futuro, esto no significa que tenga que tener una oferta en la mesa, pero si quiero venderla, lo primero que tengo que hacer es ir a ofrecérsela a mi socio. Después está el drag along. El drag along es el derecho de arrastre en la venta a los demás. Este es un derecho para los minoritarios, cuando yo tengo accionistas mayoritarios y minoritarios. Dos accionistas se obligan a que si uno de ellos realiza un acuerdo para vender sus acciones a un tercero, tiene derecho a exigirle al otro accionista que venda también sus acciones al mismo tercero en idénticas condiciones. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un accionista mayorista que logré hacer un buen negocio para vender mis acciones, yo debo también arrastrar al otro minoritario para que también venda en las mismas condiciones. Y está también el tag along, donde dos accionistas se obligan a que si uno de ellos decide vender su acción a un tercero, el otro tiene derecho a exigir la venta de sus propias acciones al mismo tercero. ¿Qué significa esto en definitiva? Voy a explicar los dos. Drag along, tag along. En el tag along, si un mayoritario le ofrecen vender, debo hacerle la misma oferta al minoritario. Después, el drag along significa que si al mayoritario le hacen una oferta por vender y en esa oferta le exigen que todos vendan, el minoritario también debe ir en esa venta. Entonces yo protejo con el drag along y el tag along, protejo a los minoritarios y a los mayoritarios.
También está el tema de valorizar la empresa, con las reglas de valorización de la empresa en un principio, súper importante. Se procura determinar el monto a pagar toda vez que se quiera ser dueño de un paquete, en caso de ejercerse por alguno de los accionistas su derecho a accesibilidad. Está las opciones de venta que se llaman put o las opciones de compra que se llaman call, en donde se le otorga a una persona una opción de compra, como hacía el ejemplo del laboratorio y del chileno que le vendió acciones a este laboratorio, pero las podía recomprar en un futuro. Entonces, se le otorga a una persona una opción de compra, es decir, un derecho a exigir a que el otro le venda sus acciones a un plazo determinado. Y eso se llama call option. Y también está el put option, que es donde yo puedo ejercer una opción de que el otro está obligado a venderme, o a comprarme, perdón. Y en esos casos yo defino reglas en el pacto de los valores. O sea, estoy definiendo temas futuros de compras o de ventas. ¿Qué pasa si uno de los socios se niega a cumplir? Las penas del infierno. Normalmente en el pacto hay una cláusula indemnizatoria que indica un monto a pagar de multa que es muchísimo más alto que lo que debiera ser el costo, o sea, la utilidad que podría tener el que no cumple. ¿Cuáles son las otras cláusulas típicas del pacto? Para cerrar, la no competencia, que es pactar una duración donde se prohíbe trabajar en la competencia después de salir de la sociedad, o sea, el socio que vende no puede irse a la competencia durante un tiempo. Exclusividad significa que el socio no puede trabajar en una compañía paralela a la nuestra. Cláusula de permanencia, donde al socio se le obliga que debe estar mínimo tantos años para que el negocio se proyecte en el tiempo. Voto dirimente, que pasa en empate. Adhesión, que significa que futuros socios o accionistas que se incorporen deben adherirse al pacto, si no, no pueden comprar. Exclusividad, ya lo mencioné, permanencia mínima de la sociedad, prohibición de competencia, pacto por el cual se exige que los accionistas reúnan determinadas condiciones. Yo podría poner que solo podrán integrar la sociedad aquellas personas que reúnen características como, por ejemplo, cierta profesión, ser familiares del accionista fundador, ser empleado o desempleado. Se fijan que uno puede complementar el pacto para regular con quiénes se asocia.